Regresamos con agenda parlamentaria. Enseguida vamos a presentarles una entrevista realizada por Mario Bryce al congresista representante de la bancada de Frente Amplio, Richard Arce, sobre el tema de las bambas y también respecto de la grave situación que viene atravesando Venezuela y la reacción, por supuesto, del Congreso peruano. Veamos. Es importante también recordar que el Parlamento Nacional presentó una moción respecto del tema de la situación en Venezuela, exhortando precisamente al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski pues, a tomar también las medidas correspondientes y a la Cancillería para llamar en consulta al embajador peruano en ese país. Vamos a ver el desarrollo de esta entrevista. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos en estos momentos aquí en Agenda Parlamentaria con el congresista de Frente Amplio, Richard Arce, quien es representante de la región Apurímac, ¿no? Específicamente él nació en Andahuaylas. Vamos a darle la bienvenida al congresista Arce porque vamos a hablar sobre este y otros temas. Congresista, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Agenda Parlamentaria. Muchas gracias por la oportunidad que me permites y qué interesante que el Congreso tenga un espacio para poder llegar a la población a través de un canal tan importante que ahora es coberturado hasta por canales de cables. Es muy importante para que el Congreso llegue a la población. Ese diálogo tiene que mantenerse y sobre todo cuidar esta imagen que está teniendo el Congreso después de más de 20 años, que tiene un nivel de aprobación sobre los 40 puntos porcentuales, nos genera todo un compromiso de trabajar con mucha responsabilidad. La imagen que usted justamente menciona es debido a que pues, cada uno de los congresistas, ¿no?, que van llegando al Congreso de la República, pues a veces tienen, quizás se podría llamar así, un nivel de entendimiento, un nivel de consenso, un nivel de diálogo. Y eso es lo que se está mostrando. ¿Cómo considera usted este nivel de consenso y diálogo que se puede estar dando en el Congreso actualmente? El debate es muy importante. La población espera que este Congreso recupere esos famosos debates de antaño. Yo recuerdo muy de niño cuando escuchaba un debate entre Luis Alberto Sánchez, Townsend Escurra, Alba Orlandini, personajes con mucha capacidad para poder debatir sobre todo la problemática nacional. Los últimos congresos, en cambio, se han caracterizado inclusive con algunas caricaturizaciones que le han hecho mucho daño a la imagen del Congreso. Ahora yo veo que hay diferentes posiciones, hay posiciones ideológicas evidentes, pero que el debate está poniéndose en prevalencia en función del interés nacional y que se toquen temas de agenda nacional. Eso es muy importante. Hay que poner en la agenda del Parlamento los principales problemas como la lucha contra la inseguridad ciudadana, estos problemas relacionados a los conflictos socioambientales. Son temas candentes y de coyuntura actual que tiene que ponerse en prevalencia para que el poblador, el ciudadano, el peruano se sienta representado por su Congreso. Y en ese tema vamos a detenernos porque usted ha escrito y ha hecho un estudio en torno al tema de lo que sucedió en Las Bambas, ahora último, ¿no? Entonces, le pregunto, ¿qué pasó en Las Bambas? Sí, en realidad es un problema bastante complejo. El proyecto minero Las Bambas viene de hace más de 12 años de intervención, cuando se entregó en concesión el año 2004 a una empresa suiza, Extrata, que tenía dos proyectos mineros, el proyecto minero Las Bambas y el proyecto minero Antapacay en la zona de Espinar. En este proceso que sufren las empresas a nivel mundial, donde hay incorporaciones e inclusive ventas de los propios activos de la empresa, el 2014 se inició un proceso de transferencia a los chinos, a este consorcio MMG, que es una empresa en realidad estatal, pero que tiene un régimen privado, que funciona inclusive en Melbourne, Australia, su sede, su base de la empresa, y esto ha hecho que se independicen los proyectos. El proyecto Antapacay quede con los suizos y el proyecto minero Las Bambas quede en Cotabambas. Y esto ha significado una modificación estructural en la construcción del proyecto minero, porque se contemplaba el transporte del mineral a través de un mineroducto. Iban a trasladar el mineral hasta la zona de Espinar para hacer el procesamiento y desde Espinar llevar el mineral hasta el puerto de Matarani o el puerto de Hilo para la exportación. ¿Pero qué pasó? Lo concreto es que estas modificaciones no se han hecho
hecho la consulta a la población para poder hacer estas modificaciones. Y sobre todo entendiendo de que ahora se está transportándose el mineral por vía terrestre a través de camiones de 30 toneladas de carga, más el peso del camión, estamos hablando de 50 camiones, según el estudio de impacto ambiental modificado, hablan de 125 camiones de ida, más 125 camiones de vuelta, más 60 camiones accesorios que llevan, por ejemplo, combustible. Estamos hablando de un promedio de 310 camiones. Pero un dato preciso, por ejemplo, nosotros hemos estado en la zona en la anterior semana de representación parlamentaria y hemos contado en 22 minutos 97 camiones. Te imaginarás todos los problemas que esto origina en una ruta que es afirmada a nivel de polvo, ruido, la contaminación, el uso, en este caso, de estos camiones que emiten gases, pero sobre todo que ha alterado la tranquilidad de unas comunidades que estaban acostumbradas a otro tipo de actividad, a otro tipo de movimiento en su zona. Y esto genera un impacto directo en la población. ¿Cuál es el tipo de actividad, básicamente, al cual se dedican en esta zona del país para que puedan conocer? Como todo el Ande, básicamente son agricultores y también son pastores. Por ejemplo, ellos se trasladan mucho a sus estancias. Nosotros hemos estado cuestionando esta propuesta que ha tenido la empresa minera para construirles una nueva ciudad con un estándar, llamémosle occidental, porque les han construido un nuevo Fuerabamba, una ciudad moderna con viviendas que inclusive tienen sistemas de calefacción y aire acondicionado, con paneles solares, pero no han entendido la interculturalidad de esas comunidades. Ellos, por ejemplo, no viven en un solo sitio fijo como vivimos en las ciudades. Ellos se trasladan periódicamente. En el caso de los pastores, viven en sus estancias dependiendo del periodo de pastoreo. Y de la misma manera, en la actividad agrícola, lo que hacen ellos es, en función del periodo y el calendario agrícola, se van trasladándose a las zonas de sembrío. Y esto, evidentemente, genera toda una movilización social que no se ha tomado en cuenta para la construcción de esta zona que habían previsto como una forma de sustituir su actividad permanente, ¿no? Sin embargo, congresista, a pesar de esta problemática que es una constante, de este clamor de los pobladores de estos lugares de la sierra, del Ande peruano, el Ejecutivo pues ha dicho en reiteradas ocasiones que la minería es importante para pues el desarrollo de un país. ¿Usted coincide con que todo se basa en la minería? No necesariamente, hay otras actividades tan importantes como la agricultura. Tú sabes que la función de la pequeña y la microempresa sostiene básicamente nuestra economía. Casi el 70% de la población económicamente activa del Perú está dedicado a una actividad comercial, a una pequeña, un micronegocio, muchos de ellos en sectores informales. La minería te genera ingresos en un periodo corto. Lo que debería hacer el Estado es aprovechar una especie de apalancamiento financiero a través de estos ingresos, pero para desarrollar otras actividades productivas que generan valor agregado, entendiendo que los recursos mineros son no renovables. En el caso del proyecto minero Las Bambas tiene un horizonte de 18 años para intervención, pero una vez terminado el proyecto, si no se desarrolla un plan de industrialización, por ejemplo, del recurso mineral, simplemente va a terminar en el baúl de los recuerdos. Para hacerte un ejemplo, algo muy real, en la zona de Apurímac hubo un gran proyecto minero de oro, justamente en Grau, muy cerca de Cotabambas, Hochazaiwa se llamaba, donde estaban los vice. Se llegó al extremo de tener hasta un aeropuerto porque el oro se exportaba directamente a los Estados Unidos. La información histórica nos dice que ese oro sirvió inclusive para financiar la carrera armamentística de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Pero tú vas a la zona, persisten los índices de pobreza, de exclusión social, de desnutrición crónica. No, eso es clarísimo. Y eso es lo que siempre ha sido nuestra preocupación. En zonas mineras no hay nada. O sea, eso hay que, como se dice, ¿no? Realmente poner el dedo en Pero es como una especie de paradoja, ¿no? ¿Cómo es posible donde hay tantos recursos económicos? Es que la pregunta es, paralelamente hay tanta pobreza. ¿A dónde va el canon? Ahí ha habido un gran problema respecto al manejo del canon, sobre todo en la focalización de ese dinero. El canon es el impuesto a la renta, el 50% del impuesto a la renta que se distribuye según ciertos parámetros para el gobierno regional, para el gobierno provincial y los gobiernos distritales, pero exclusivamente para la zona de influencia. Acá ha habido casos de corrupción de por medio en la historia del canon que se ha visto, pero sobre todo no se ha permitido la incorporación de las comunidades campesinas, porque muchas veces es el distrito el que administra, pero no llega, así como el gobierno central no llega a las provincias de la misma manera, en un distrito no llegan a las comunidades y sobre todo no se tiene un plan de desarrollo para atender necesidades básicas como saneamiento básico. Se necesita, hay agua potable, no hay se agua. Necesita mínimamente un sistema para poder
captar las aguas de los desagües, porque si tú ves el tema de la desnutrición crónica, está muy asociado al tema de higiene, al uso y la manipulación de los alimentos. Para eso necesitas agua. Y esto, congresista, tiene que ver mucho con este tema por el cual siempre luchan estos pobladores, y es sobre el problema socioambiental, que tiene que ver mucho también, ¿no? Entonces, bueno, usted cuestionaba, ¿no? ¿Cuál es el camino para solucionar este problema socioambiental? ¿Qué es lo que está fallando? Siempre vamos a poner... La minería ilegal también es otro tema. La minería legal está en la zona, pero es otro tema asociado también a la zona, pero en realidad nosotros vamos a buscar el diálogo. Es muy importante que ese respeto que debe haber hacia las comunidades se cristalice en una relación transparente, horizontal y de involucramiento de esa población en el desarrollo de sus comunidades. ¿Qué ha sucedido en el caso específico de Cotabambas? Durante 12 años las comunidades han facilitado todo el proceso. Es así que el día de hoy ya se inició con la explotación minera. Desde el mes de enero se está explotando el cobre en la zona de Cotabambas, pero fíjate, en el 2010 se aprobó el estudio de impacto ambiental, que según nuestra legislación tenemos un mes para revisar todo un expediente altamente técnico. En el caso específico de las Bambas, recuerdo bien, eran 48 tomos, pioners de más de 200 hojas con información altamente técnica que tenía que revisarse en un mes. Y sobre ese análisis, aprobarlo o no. A pesar de todas estas implicancias, se hizo la aprobación. Después, supuestamente se hizo la consulta previa, que no fue otra cosa que hacer audiencias públicas. Convocaron a reuniones, informaron, y también los hermanos de Cotabambas firmaron el documento. Después se hizo la transferencia en propiedad de los bienes, de los terrenos donde se va a hacer el tajo abierto, donde se está explotando el mineral. De la misma manera les han facilitado. Pero ¿cuál ha sido el resultado de todas estas facilidades? El día de hoy hay 4 muertos, 3 muertos el año pasado, y este año lamentablemente un fallecido más a consecuencia de un proyecto extractivo. Ese es nuestro cuestionamiento. ¿A su juicio qué debe hacer el Estado? Presencia del Estado. Es muy importante. Tú vas, y hemos hablado hace unos minutos, de estos altos índices de desnutrición crónica, de esta situación de pobreza extrema, y a veces te pones a analizar cómo es posible que en una zona donde hay tanta riqueza el Estado no esté presente con un buen sistema de salud, un buen sistema educativo, pero sobre todo también con un apoyo permanente a los gobiernos locales para evitar lo que tú acabas de expresar también, el tema de la corrupción, porque hay dinero, pero por un mal manejo y casos de corrupción a veces execrables, se genera todo este problema de falta de oportunidades para desarrollar esas regiones que tienen tanta riqueza, que deberían ser una especie de modelo de desarrollo para el país. Los recursos mineros en realidad nos van a permitir desarrollar al país, pero nosotros creemos que es importante darle un valor agregado, darle la posibilidad de diversificar nuestra productividad para generar el desarrollo, no solamente que se base en la explotación de estos recursos. ¿Cómo va a insertar usted ese valor agregado del cual dice dentro del trabajo de las comisiones justamente de minería para tratar este tema de las Bambas? ¿Cómo va a trabajar desde aquí, desde el Congreso, usted en torno a este tema? Mira, por mi especialidad, y justamente solicité a la bancada y me han permitido ser miembro titular en la Comisión de Energía y Minas. Lo que estamos poniendo dentro de la comisión, evidentemente, es, por ejemplo, una mejor redistribución del canon. Pero otro factor no solamente es canon, hay regalía minera. En el caso específico de las Bambas, se tiene hasta el mes de julio 52 millones de soles que ya fueron distribuidos a los diferentes municipios. Y la idea, según la ley de la regalía minera, es que esto sea destinado a inversión productiva. Entonces, lo que estamos tratando de acompañar ese procedimiento a los alcaldes para que se invierta realmente en desarrollo productivo que permitiría dinamizar la economía. Te vuelvo a repetir, son recursos no renovables. Los recursos que sí van a permitir desarrollo económico es a través de la agricultura, es a través de la pequeña empresa, pero para eso necesitamos un estrado promotor, necesitamos fomentar este tipo de actividades, el turismo, por ejemplo. Es algo muy curioso que sucede en Apurímac. Apurímac está a 3 horas y media del Cusco. Sí, cerca. Es muy cerca. Puno está a 7 horas, 6 horas, 7 horas del Cusco. Y Puno capta el 20% de los turistas del Cusco. Apurímac, y no es aberrante lo que te voy a decir, pero no captan ni el 0.001%. No hay vuelos que lleguen tampoco. No solamente es vuelos, es coberturar toda una serie de servicios desde las carreteras, las agencias de viaje, hoteles, restaurantes, generar toda una cultura que nos permita desarrollar en la región de Apurímac, sobre todo en ciudades como Abancay y Andahuaylas, para poder captar a los turistas. Ese tipo de industria, esta industria de sin chimeneas, nos garantizaría de que tengamos un ingreso sostenible en el tiempo. Congresista, en otros temas, y sin duda preocupa también la posición, y es que la semana pasada, en sesión del Pleno, el jueves de la semana pasada,
pues se votó sobre la moción de la actual situación en Venezuela. ¿Por qué es que la bancada de Frente Amplio pues no decide este voto para esta moción para condenar la situación que se vive en este país sudamericano? Nosotros hemos condenado la situación que se vive en Venezuela y ese día hemos presentado una moción alterna justamente promoviendo el tema del diálogo. La situación que se vive en Venezuela es bastante crítica. Cuestionamos el accionar del señor Maduro porque, para empezar, ha evitado que un mecanismo democrático que está estipulado en la Constitución bolivariana, que habla de la revocatoria del presidente, que fue establecido por el propio Chávez, ha tratado de bloquearlo a través del ente electoral. Y esto para nosotros es un atentado a la democracia, tenemos que criticarlo. Lo que pedíamos en nuestra moción es que pongamos en consideración la posibilidad de que se aperture el diálogo con la intervención de organismos internacionales. La Unión Europea ya se pronunció, UNASUR se pronunció, inclusive el Vaticano ha puesto a sus servicios para que se pueda generar un diálogo. La situación es bastante delicada la que se vive en Venezuela y no queremos que haya un enfrentamiento, una confrontación en un país hermano. Existe, ¿no? Definitivamente hay movilización, pero está tan polarizada la situación que podría llegarse a una confrontación. Y en este momento de circunstancia tan débil y sobre todo en este nivel de confrontación, lo correcto es promover el diálogo. En ese espíritu americanista, ojo, que te quiero decir que nosotros somos peruanos, pero somos partes de una patria grande que se llama Latinoamérica, no solamente porque hablamos el mismo idioma, porque compartimos esa visión que tuvo Bolívar, que tuvo Martí, que tuvo Raúl Porras Barnechea en su defensa del americanismo. Yo creo que es muy importante resaltar esto y cualquier intervención en nuestro régimen democrático tiene que ser condenado, venga de donde venga, así sea de la derecha, de la izquierda. Acá trasciende a un tema ideológico, trasciende a un tema partidario. Definitivamente nosotros estamos en pro de la democracia y donde se respete la democracia, ahí va a estar nuestro respaldo. Lo que hemos votado ese día era la necesidad de que se llegue a un consenso. Nos hubiera gustado que la moción que hemos presentado, y lo intenté en su momento con el señor del Castillo, estuvimos en el diálogo para llegar a un acuerdo, para que salga por unanimidad un comunicado de respaldo al pueblo venezolano. Eso es muy importante resaltarlo. No se dio porque siempre hay posiciones divergentes, pero la idea es justamente condenar el régimen que viene ocasionándose en Venezuela. ¿Usted no cree que cierto sector de ese socialismo al cual usted se refiere o ese sector de izquierda tratan de manejar a la gente en un país en donde pues muchos no tienen voz ni voto, manejarlos de esa manera y pues prohibirles acceder a servicios cuya todas personas de cualquier pueblo o país pues tienen que acceder por sus mismos derechos, o sea, que tengan derechos y esos derechos humanos no se están respetando en Venezuela? Nosotros estamos condenando, como te acabo de expresar, pero también hay que ver el problema con bastante objetividad y lo que viene sucediendo. O sea, el tema de Venezuela es preocupante porque, como te acabo de expresar... ¿Cómo los periodistas han sido, por ejemplo, estos no, eso no estamos peruanos? de acuerdo, no estamos de acuerdo. Siempre es importante que la prensa tenga la libertad para poder informar. Más todavía en una circunstancia tan difícil y delicada que se vive en Venezuela. ¿Qué es lo que tapan entonces, no? ¿Usted qué piensa? Claro. Por un lado, en realidad es un problema bastante complejo, para nosotros preocupante, pero no podemos tampoco hacer intromisión en la política de otro país. Lo que sí podemos hacer es sugerir, podemos respaldar, podemos apoyar para que los mecanismos democráticos permitan solucionar el problema. No queremos una confrontación en Venezuela, eso que quede bien claro. Y trasciende a un tema ideológico. Cuando tú dices que es la izquierda, hay en la izquierda también gente corrupta. Lo que ha sucedido en el Brasil es evidente. O sea, varios dirigentes del PT, del Partido de los Trabajadores, están en la cárcel denunciados por corrupción. Claro. Pero de la misma manera, hay gente de la derecha involucrada en corrupción. Nosotros no vamos a blindar a ningún acto de corrupción por más que compartan la misma ideología. Claro, pero hay casos también que hay que reconocer a nivel de Latinoamérica. Lo que viene sucediendo en Bolivia. Hasta hace unos años Bolivia era el país, el patito feo de Latinoamérica, con los peores índices. El día de hoy es el país que crece más, que está desarrollando su país y es en un régimen, llamémosle, de izquierda. Hay que reconocer también lo que se hace bien y hay que criticar lo que se hace mal. Pero es muy moderada, ¿no? Se podría decir, es una izquierda moderada y no radical, ¿no? Como en otros países. Es que hay una nueva izquierda progresista. Por ejemplo, yo me siento muy identificado con la propuesta del Frente Amplio porque consideramos... Tiene problemas sociales también Bolivia. Por supuesto. A pesar de que tiene ese crecimiento que usted dice, pero tiene sus problemas sociales. Tiene problemas sociales, tiene problemas ambientales, pero comparativamente a nivel de Latinoamérica, Bolivia está creciendo. Por ejemplo, algo muy concreto. En Bolivia, esta semana, han decretado y van a pagar una multa
para permitir que no se desabastezca el mercado de gas en Bolivia. Hay un bache en la producción y significa que tienen que pagarle una indemnización a la empresa argentina que está explotando el gas. Pero prefieren pagarle esa multa para mantener y garantizar la provisión de energía. En el Perú no sucede esto. En el Perú siempre se prevalecen los intereses económicos de las transnacionales. Hay que cambiar ese chip en las personas para pensar que primero es el país. Si te pones a analizar, en el Perú hay un serio problema. Nuestra matriz energética es el petróleo, pero somos importadores de petróleo, no producimos petróleo. Producimos, pero la capacidad de producción no llega a satisfacer la demanda. Hay una pregunta, teniendo la posibilidad de poder haber sustituido con el gas, ¿no? En otros temas, congresista, ¿va a ser citada la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, a esta comisión de investigación en torno a los contratos con OAS para evitar la ejecución del proyecto Río Verde? Sí, según tengo informado, el presidente de la Comisión de Transportes, del que soy miembro, también ha citado, porque la semana pasada estuvo, la semana pasada estuvo el señor Castañeda, justamente le hicimos preguntas bastante incómodas por respecto a esta denuncia de IDL Reporteros. Sí, bueno, dijo que había sido en el gobierno de la alcaldía de la señora Susana Villarán, ¿no? De la exalcaldesa, pues, ¿no? Hay varias denuncias respecto a la línea amarilla, respecto al viaducto del Parque Rímac, la construcción del viaducto del 28 de julio. Pero la principal preocupación, y lo manifesté en la comisión, era la denuncia de IDL Reporteros, donde habla que su exgerente, la señora Segarra, tiene una conversación por WhatsApp con Leao Piñeiro. Leao Piñeiro es el presidente de OAS, esta empresa brasileña, que ha permitido que este señor ahora esté en la cárcel, denunciado por corrupción, condenado a 16 años de corrupción por haber dado coimas en el tema de Petrobras. Entonces, si tú ves a una persona tan cercana que está hablando de la transferencia para evitar que se haga la adenda, para que no se transfiere ese dinero a este viaducto que se iba a hacer el 28 de julio, definitivamente que está muy relacionado a la actividad. Y después tú ves la correlación de los hechos y ves que 3 meses después de haber asumido el señor Castañeda, te das la sorpresa de que sí realmente se hizo la transferencia de un proyecto a otro para favorecer, en este caso, la construcción de ese viaducto. La pregunta es, ¿cuáles fueron esos intereses de trasfondo y por qué hubo esa comunicación con personajes tan cuestionados? Y de la misma manera, como se ha involucrado a la señora Susana Villarán, ella también tiene la responsabilidad de asistir a la comisión y aclarar todas estas dudas, sobre todo este pago por el peaje y esta multa que ha generado de más de 140 millones de dólares. Muchas gracias por haber venido a Agenda Parlamentaria, congresista Arce. Agradecerte por la oportunidad. Creo que es muy importante que la población conozca a sus congresistas. Vamos a continuar con la programación aquí en Congreso Televisión. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Bien, esa fue la entrevista que realizó nuestro compañero Mario Bryce al congresista representante de la bancada de Frente Amplio, Richard Arce, sobre diversos temas, pues al inicio también la preocupación por la situación en las Bambas, así como también pues la situación que viven no solo nuestros compatriotas, sino todo el pueblo venezolano a raíz de este pseudo golpe militar ocurrido en la Asamblea de Venezuela, que viene a ser el parlamento de ese país. Igualmente, pues, con relación al tema de las grandes obras como son las vías de comunicación, los viaductos que se han realizado, que están también en ejecución, pues, en nuestra ciudad capital, en Lima, tema que continuará siendo investigado en las diversas comisiones del Congreso de la República. Bien, nosotros vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más aquí en Agenda Parlamentaria.